Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Descubre hoy los 10 mejores trucos para aliviar la ciática por síndrome del piramidal en este vídeo que va a ser imprescindible. Desde ejercicios específicos hasta consejos prácticos te ofrecemos una solución efectiva para combatir el dolor y mejorar tu calidad de vida. No te pierdas esta guía que va a ser muy completa, va a ser una ayuda a recuperarte y a sentirte mejor. Vamos a ello, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos un día más, una semana más. Hoy no podemos empezar este querido directo sin que os explique un poco cuál es el mecanismo de lesión que vamos a tener. Aquí tenéis nuestro esqueleto y voy a hacer una introducción muy breve y definición al síndrome del piramidal, porque muchos de vosotros lo confundéis con las ciáticas originadas por hernias, ciáticas, protusiones, ¿no? Incluso estenosis. Tenemos aquí a nuestro querido esqueleto y fijaros, vamos a marcar ya el nervio ciático. El nervio ciático, aquí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Es este tronco que calibre pues prácticamente de un dedo y aglomera todos los músculos lumbares y sacros en ese nervio. Este es el nervio que se enfada y nos da dolor por toda la pierna. Bueno, mirad, si ponemos unas capas de músculo fácilmente, vamos a ver cómo ese músculo piramidal, si se enfada, que es este músculo que estáis viendo aquí, si se enfada, toca directamente nuestro nervio piramidal. La definición más sencilla, podríamos decir que síndrome piramidal se refiere a una condición dolorosa que afecta a áreas del glúteo, en la región posterior de la pierna. Esta afección ocurre cuando el músculo piramidal, que está ubicada en la porción posterior, como estáis viendo, se inflama y comprime el nervio ciático, como os estoy mostrando. Daría aquí una irritación y nos daría dolor por todo lo que es por toda nuestra pierna, ¿de acuerdo? Los síntomas más comunes incluyen dolor, entumecimiento, hormigueo, debilidad, cosas que a menudo irradian hacia la parte posterior de la pierna, pero no suelen bajar de la rodilla. Dolor que puede ser agudo, sordo, y a veces puede empeorar estando sentado o incluso haciendo movimientos. Es un poco loco, hay veces no sabes ni dónde ponerte. El tratamiento suele incluir terapia física, ejercicios de estiramientos, medicamentos para el dolor, en algunos casos procedimientos más invasivos, como puede ser un poco de toxina botulínica para intentar hacer que este músculo que veis aquí, que se enfada, deje de irritar la señal nerviosa que veis que pasa por aquí. En el vídeo de hoy te voy a enseñar qué es el nervio ciático, por dónde discurre, los problemas que tiene. Mira, quiero que veáis esto, que lo hice una vez con muchísimo cariño para que lo veáis todos y podáis ver cómo reflejo ahí el músculo ciático, cómo baja por la pierna y cómo lo engancha y cómo el dolor iría irradiado por toda esa pierna, generando un dolor tremendamente complicado, ¿no? Esa es por donde discurre todo el nervio ciático. Bien, pues luego tenemos ahí, a continuación, en este vídeo, vamos a ver cómo el músculo directamente, vais a ver cómo toca, mirar, ese solomillo que hay ahí es el nervio, el piriforme, se puede llamar piramidal, y ese es el nervio ciático. Ahí los separo con mucho cuidado para que los veáis. Cuando nos metemos con dolores por un exceso de contracción o un exceso de estiramiento, ya que irrita, vemos como pongo esos puntos de dolor por donde discurre por toda la pierna, generándonos, pues como os digo, unas sensaciones de malestar a la hora de estar sentados en la cama, no sabemos qué hacer. Bien, pues hoy, pollos, os traigo la solución al problema, así que venga, no me enrollo más, no os enseño más cosas que luego ya veremos, y vamos a darle rock and roll a todo esto, y nos vamos a poner ya con los ejercicios y explicaciones. Acompáñame. Hola, 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 hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, 10 trucos para aliviar esa ciática, 10 trucos para quitarnos ese dolor sordo que se nos pone en la nalga, que no nos deja estar sentados, que no nos deja estar de pie, que seguramente haya aparecido después de haber estado mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, haciendo una actividad física nueva. Bueno, pues nos nace un dolor aquí en la nalgota, nos baja por la pierna, pero lo bueno es que no suele pasar de la pierna, no se suele ir a la nalga, no se suele ir al gemelo, a la pantorra o lo que es
el pie. Entonces, vamos a empezar por el primer consejo y es muy sencillo. Cuando me llegáis a clínica con estos problemas, me decís, ¿qué me pongo? ¿Frío o calor? Bueno, pues aquí tenemos un saquito de semillas y un gel pack que se puede tanto enfriar como calentar, pero digamos que esto es frío y esto es calor. Si tenemos una evolución muy temprana con muchísimo dolor, vamos a dejar el señor pollo por aquí, porque claro, siendo la mascota, lo que queremos es que esté mirándonos y protegiéndonos. Si tenemos un estadio temprano, en el que tenemos muchísimo dolor, cualquier posición nos molesta, estamos muy incómodos, vamos a aplicar frío, porque es un dolor insoportable. Tendremos que hablar con el médico para buscar algo de medicación. ¿Y dónde se pone? Directamente, vamos a hacer una localización muy sencilla. Este es el hueso de la cadera, ¿de acuerdo? Este es el trocánter, y nuestro músculo va del trocánter a la escama sacra, donde tengo la mano, ¿de acuerdo? Sale de mi dedo gordo hasta el trocánter y hace esta línea. ¿Dónde lo pondríamos? Pues directamente ahí. Nos podríamos incluso sentar encima del frío y estar ahí pues 10, 15 minutitos, hasta que relaje. ¿Por qué? Porque el frío es analgésico y antiinflamatorio, sobre todo en esos estadios agudos. Pero agárrate que vienen curvas. El calor también es analgésico y antiinflamatorio, pero para cuando ya no hay tantísimo dolor, cuando queremos fomentar e intentar hacer ejercicios de estiramiento y movilidad, que es lo que nos acontece. Así que meteremos un saco de semillas de estas características, 2-3 minutos, lo pondremos en la zona del piramidal, ¿vale? Sale de lo que es el sacro, de la lámina sacra hasta el trocánter, y lo dejaremos ahí colocadito durante 15-20 minutos. ¿Para qué? Para preparar el efecto de flexibilización del tejido que queremos hacer, ya que como habéis visto en esa primera introducción, el nervio pasa por debajo del músculo y si se contrae empieza a irritar la señal nerviosa y empieza a darnos dolores por la pierna. Así que 20 minutos de calor sería el primer truco, o si tenéis mucho dolor, meter frío 15 minutos. Para preparar estos ejercicios viene muy bien meter esos 20 minutos de calor. Una vez que hemos calentado la zona, vamos a pasar a preparar la zona. ¿Y qué mejor manera que preparar la zona que hacer un automasaje o también un masaje con pistola de masaje, que sé que muchos tenéis por ahí? Vamos a coger una crema y vamos a coger la pistola. Me voy por aquí, que la tengo preparada. Cogemos nuestra pistolita, vamos a coger un cabezal intermedio, ya que estamos hablando de que es una extensión grande, fuerte, y podemos profundizar, ya que está protegida por el glúteo. Entonces, la cremita, ya sabéis, yo siempre me apoyo en Fisiocrem, alivio instantáneo, ¿de acuerdo? Nos damos un poquito, y los masajes se hacen siempre con mucho cariño, sin hacerse daño. Entonces, haríamos un masaje en la zona desde el sacro, ¿de acuerdo?, hasta el trocánter, iríamos haciendo un masaje despacito en la nalgota, ¿de acuerdo?, en el glúteo, circular, preparando la zona. Vosotros ya vais a notar que paséis por un lado y os duele más. Yo lo único que quiero es que hagáis un círculo para proteger bien la zona, ¿vale? Me pongo aquí para que lo veáis bien. Protegemos bien la zona, metemos la mano bien hasta el sacro aquí detrás, mis deditos están hasta el sacro, y vamos hasta el trocánter, que es este dedo que tengo aquí, y vamos relajando, ¿vale? Vamos relajando, incluso lo podríais hacer con la pierna en extensión, ¿de acuerdo? Como estéis más cómodos. Como muchos de vosotros vais a tener, ¡uy, va, que está viva! Como muchos de vosotros vais a tener un poquito de irradiación por detrás de la pierna, nos va a venir también estupendamente hacer un buen masaje por detrás de la pierna. ¿Durante cuánto tiempo? Pues durante mínimo 1 minuto cada zona. Yo daría 1 minuto suave y luego un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque esa sensación que nos va a quitar de dolor y de tensión, vamos a preparar el músculo para los ejercicios que vienen ahora, de flexibilización, de tonificación, etc. Os he preparado 10 truquitos que os van a venir muy bien si sois capaces de hacerlos. Con esto quiero decir también que lo que no podéis es realizar los ejercicios con dolor. Si tú te estás haciendo este masaje y te duele muchísimo, aplica hielo y espérate a mañana. Tómate medicación y espérate a mañana. Todos los ejercicios lo quiero que los hagáis con un poquito de tensión, con un poquito de molestia, pero no con un dolor que suba súbitamente. Queda totalmente prohibido. Después de esos 2, 3, 4 minutitos de masaje, nos podemos hacer un masajito con una pistola de masaje de estas características. Cabezal blandito, vamos a encenderla y os voy a enseñar cómo yo lo haría, ¿vale? Podéis poneros en una posición súper cómoda,
¿de acuerdo? Dejar caer la pierna por fuera de lo que es la cama, y ese es mi sacro, y este es mi trocánter, ¿vale? Podemos hacer vaivenes de adelante a atrás. Como veis, estoy dejando caer la pierna hacia abajo, para que lo veáis bien, y es una buena manera de estar asentado, de estar cómodo en la camita y hacerse el masaje. Lo podréis hacer sentados también, y lo único que quiero es que hagáis durante 5 minutos, haciendo pasadas desde la cresta ilíaca que viene de aquí arriba, podéis pasar por encima de la ropa, yo he desnudado un poco la zona para poder darme la crema, por la zona de glúteo, y por toda la pierna, para empezar a oxigenar la zona, flexibilizar la zona y empezar a decirle, oye, que ahora te vamos a movilizar, que te vamos a hacer unos ejercicios y tienes que empezar a desbloquearte. Si esto doliese mucho, pues aplicamos el hielo y nos esperamos a mañana, chicos, despacito, 3-5 minutos, con una intensidad. La gente me dice, ¿a qué velocidad va la pistola? Chicos, la pistola ponerla a 50-60 Hz, 3000 revoluciones minuto. Son los únicos estudios que hay que dicen que hace pues un efecto vasodilatador de la zona y viene bien, ¿de acuerdo? Entonces, casi prácticamente a todo lo que da la pistola, pero siempre sin hacerse daño. Una vez que llevamos 3-5 minutos, oh, mira, ¿ves? Ha pasado por encima del hueso, trocánter, ¿veis cómo se mueve la pistola? ¿Cómo se está moviendo ahí? Pues eso hay que evitarlo, hay que quedarse un poquito antes. Una vez que hayamos terminado esos 3-5 minutos de masaje con la pistola, ya hemos adaptado muy bien todo lo que es la flexibilidad inicial, y ahora vamos a hacer trabajos de movilidad, de bombeo, de fuerza. Para ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde he dejado el móvil? Vamos a hacer algo tan sencillo como ponernos un tiempo, que van a ser unos minutos cada ejercicio, que vosotros podéis ampliar en función de que vayáis haciendo a diario estos ejercicios, podéis ampliar más tiempo, pero yo voy a poner básicamente el tiempo en 1 minuto, 40 segundos de realización de trabajo. He empezado a tratarme a la derecha, pero ahora para que lo veáis bien, a la izquierda. Todos los ejercicios se hacen en la pierna afectada, donde te está dando el síndrome del piramidal. Tener los dos síndromes del piramidal juntos es tremendamente difícil, pero en caso de que tengas las dos piernas, puedes practicarlo en las dos piernas, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un poquito de movilidad, luego con un bombeo y luego con fuerza, ¿vale? Así que vamos a empezar, como siempre sabéis, algo cómodo, y vamos a empezar tumbándonos, poniéndonos muy cómodos, en una zona donde estemos bien estabilizados, y vamos a hacer con la pierna izquierda, porque tenemos un problema izquierdo, algo tan sencillo como llevar la rodilla al pecho, y empezar a generar una flexión y un estiramiento. El piramidal es un músculo que hace una extensión y una rotación externa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos es bombeándolo un poquito, consiguiendo, a ver, dónde hay más dolor, donde no hay menos dolor, pero estamos diciéndole ya que lo queremos trabajar, que se estire. Incluso podemos llegar a este punto y tirar un poquito. Llegamos a este punto y tiramos. Vamos a trabajar, como os digo, durante ese minutito. Nos quedan 24. El otro día me decía un paciente, ¿dejo la pierna aquí y puedo volver a recuperarla? Bueno, si estás muy mal no me parece mala idea, pero lo suyo es hacer todo el juego, porque aquí se estira y aquí prácticamente está acortado. Entonces eso le viene muy bien para empezar a bombear sangre, empezar a intentar estirarse y relajarse. Puede sufrir tanto por contracción como por elongación. Entonces, necesitáis un buen diagnóstico, independientemente que intentéis hacer estos ejercicios, ir a un fisio de confianza. Oye, sesiones online, fisio online, te la coges ahí, te metes en Fisiolution, www.fisiolution.com, fisiolution.com, y te coges una sesión online y te miro a ver qué te pasa y cómo te pasa, ¿vale? Una vez que hemos hecho el primer ejercicio de flexión tremendamente sencillo, vamos a hacer un ejercicio de rotación, y podemos hacerlo con una pierna, llevándolo en apertura y en cierre. Aquí lo acortamos, aquí lo estiramos, aquí lo acortamos, aquí lo estiramos. Luego os voy a decir, después de estos ejercicios, un test muy sencillo para saber si realmente es un problema del piramidal, de la región glútea, y por eso estamos teniendo ese problema de irradiación. A un ritmo suave, chicos, a un ritmo constante, algo suavecito. Como digo, 1 minuto, suave, con cariño, con respeto hacia la pierna, ¿vale? Eso es, 3 segunditos,
Perfecto. Vamos a darle un segundito aquí al pause y os voy a decir cómo hacer un diagnóstico diferencial. El test de la SEC, cuando tenemos un problema de hernia, de discopatía o de protusión o de estenosis incluso, tú subes la pierna aquí y a partir de los 15-20 grados te duele y te duele todo el dolor hasta el pie. Eso sería hernia, protusión, discopatía. Puedes subir una pierna o la otra y te dé esa irradiación. Cuando tenemos un síndrome del piramidal, quiere decir que ese piramidal o está muy estirado, irritando, o está muy contraído, irritando, que puede ser por las dos cosas, quiero que la pierna buena la crucéis encima de la mala y hagáis un poquito de control y os echéis hacia adelante. Vais a notar que inmediatamente empieza a estirar en esta zona y el estiramiento vais a decir, bueno, pues sí, estira, pero oye, me deja. Cuando tenéis un síndrome del piramidal y hacéis esto, cruzáis la pierna mala sexta, bajáis la rodilla y os echéis para adelante, sufrís las de Caín, como el que dice. Sufrís mucho. Y eso nos da a entender de que hay un problema en el glúteo y en el piramidal, y de muchos otros músculos que pasan por ahí, pero que solo le echamos la culpa al piramidal. Me hace mucha gracia. Ya lo veremos anatómicamente luego. Entonces, otro test que podéis hacer muy sencillo es, me tumbo en la cama, si tenemos una ciática, una pseudociática o falsa ciática en la derecha del síndrome del piramidal, os ponéis así, flexionáis la pierna, estiráis la de abajo, la dejáis caer en flexión y esto ya está poniendo en tensión el músculo piramidal y está diciendo, si no se quiere estirar va a sufrir y si ya está estirado se va a irritar más. Entonces simplemente haciendo esto, si empiezas a tener sensación de dolor por la pierna, hormigueo, se acentúan tus problemas, es un síndrome del piramidal, un diagnóstico tremendamente rápido que te he puesto aquí entre ejercicio y ejercicio que espero que entiendas y comprendas. Una vez que hemos hecho unas movilizaciones básicas, vamos a hacer un bombeo. ¿En qué consiste un bombeo? Pues como dice la palabra, bombear el tejido. Cogemos y lo vamos bombeando, le vamos dando cariño. Y es tan sencillo como ponernos en posición, que muchos de vosotros conoceréis, teniendo una pseudociática en el piramidal izquierdo, flexionamos rodilla, apoyamos la pierna afecta, rodilla izquierda sobre rodilla derecha y vamos a hacer un bombeo. Este bombeo, como digo, está haciendo pues como se lavaba la ropa antiguamente, ¿no? Que la cogías y la retorcías y hacías que saliese el agua sucia y entrase el jabón y el agua limpia. Estamos dándole un bombeo con cariño, con respeto, no seáis bestias, no tiréis y sufráis muchísimo, ¿vale? Eso es efecto bombeo, efecto cariño. Esto nos va a dar flexibilidad porque necesitamos ahora generar unas contracciones y unos estiramientos. Entonces, esta rutina que os he preparado es para todos, pero si alguno, como digo, no se siente con fuerzas de realizarla porque tiene mucho dolor, lo que vamos a hacer es ir un pelín más despacio. Ser responsables, quereros, no os ataquéis, daros abrazos, como digo yo, con tranquilidad. Después de este ejercicio de bombeo, lo que vamos a hacer son 3 ejercicios de fuerza. Y estarás diciendo, con el dolor que tengo, ¿cómo voy a hacer fuerza? ¡Ay, Dios, por Dios! Vamos a hacer una fuerza mediante isometría. La isometría requiere una contracción sostenida del músculo, que si conseguimos hacerla sin dolor, va a generar efectos analgésicos. Está mega comprobado. Así que, sí, amigo, vas a tener que hacer estos ejercicios de contracción de glúteo, de piramidal, con 3 postas, a ver si podemos hacerlas, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar con algo tremendamente sencillo y vamos a hacer unas planchas glúteas. Nos vamos a poner cómodos, manos alrededor del cuerpo, flexionamos las piernas y durante un minuto vamos a subir respirando, haciendo fuerza con los 2 glúteos, efectivamente recogemos toda la energía de las piernas y del glúteo, fuerza abdominal y respirando. Cuando llevemos 10, 15 segunditos, incluso 20 segundos, podemos bajar lentamente, muy despacito. Subimos y apretamos otra vez, pasan 5 segundos, volvemos a darle, apretando bien el glúteo, bien el isquio un poquito, el aductor. ¿Por qué? Porque reclutando estas fibras vamos a ayudar luego a relajarlas, ¿vale? Una vez que llevemos 10-15 segundos o que notemos un poquito de fatiga,
pues nos vamos otra vez hacia abajo, y al menos lo haría 3 veces unos 20 segundos, o 15 segundos, ¿de acuerdo? También podéis hacerlo un poco menos tiempo, en función de cómo os encontréis, ya os he dicho, subimos arriba, apretamos glúteo, hacemos un poquito de fuerza de isquio, tenemos fuerza en el abdomen, y sobre todo llevamos la respiración relajada, nada de hacer apnea y dejar de respirar, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro primer ejercicio isométrico. El segundo ejercicio isométrico, tremendamente sencillo, para reclutar un poquito fibras del piramidal y fibras del glúteo medio. Y mirad qué sencillo es. Flexionamos las piernas, rodilla con rodilla, y mirar. Apertura, 1, 2, 3, 4. Seguimos así hasta 15, 20 segundos. Cuando lleguemos 15, 20 segundos, volvemos a bajar. Muy despacito, muy relajado, incluso podemos dar un poquito un meneíto, así, entre serie y serie, ¿vale? Que está muy bien. Volvemos a hacer una apertura, hacemos una contracción glúteo medio, hacemos un poquito de contracción también del piramidal, muy suave, muy suave, muy suave, otros 10, 15 segundos, y volvemos a bajar despacito. Como digo, muchos estaréis viendo esto y, joder, yo tengo ese dolor, yo no puedo hacerlo. No pasa nada, inténtalo mañana, ¿vale? Yo te tengo que dar una secuencia de trucos, porque muchos vais a estar en fases iniciales, fases medias o fases que estáis terminando ya. Y son tremendamente importantes el ejercicio isométrico en cualquier tipo de recuperación, ¿de acuerdo? Eso es, terminamos con la última serie, bajando despacito. Para el último ejercicio es un poquito más fuerte y le he puesto una patada de burro o patada de asno, que es tan sencillo como llevar la pierna aquí y llevarla arriba, aquí encogida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y bajamos. ¿Que aguantas 7? Aguantas 7. ¿Que te estás cargando de hombros? Porque los hombros tienen que ir a la proyección y las muñecas están sufriendo. Apoyamos codos, flexionamos pierna, muy importante para aislar y que trabaje glúteo y no el isquiotibial, y trabajamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y volvemos a bajar. La patada de burro viene muy bien, pero es importante acortar y flexionar la rodilla para que el isquiotibial no trabaje y trabaje el glúteo, que es lo que queremos. Y trabajamos siempre en isometrías, cosas que le van a venir muy bien, hacer que la musculatura que está alrededor del piramidal se active para que ayude a ese piramidal. Bueno, una vez hayamos hecho estos ejercicios de fuerza e isometría tremendamente sencillos, podemos hacer el tema masaje. La gente me dice mucho, Víctor, ¿cómo me masajeo la zona? Lo que hemos hecho antes era preparar la zona, pero para hacer un masaje, ¿quién no tiene una pistola? Uy, una pistola. ¿Quién no tiene una pelota de tenis en casa? Pues vamos a hacer un masaje en el piramidal izquierdo, determinando unas postas muy sencillas. Vamos a hacer esto, le vamos a dar aquí a terminar la aplicación y os he preparado 4 tipos de masajes distintos, 3 ejercicios distintos de masaje, y luego he preparado un punto gatillo, una manera de inhibir cuando ese músculo está muy contraído y no te deja, una manera de hacer una compresión continua, una compresión que hace que nuestro músculo caiga en tono. Y eso es muy, muy interesante. Si no lo conocíais, pues os va a venir tremendamente bien, ¿vale? Entonces vamos a darle aquí a la aplicación, vamos a darle para atrás, y es tan sencillo como os he explicado antes, lámina sacra, donde me estoy sentando ahora mismo, voy otra vez a decirlo, ¿vale? Lámina sacra, está aquí, trocánter, jugáis un poquito, mover la pierna así, pop, pop, y vais a ver un huesecito. Ese es piramidal, en esa línea media está el problema, suele estar ahí el problema. Tan sencillo como me siento, y el primer ejercicio, saliendo del sacro, me voy hacia el trocánter, que está aquí, en esta línea media, me pongo y digo, ahí hay tomate. Bueno, pues como hay tomate, vamos a empezar a trabajar. ¿Cómo se empieza a trabajar? Un minutito, adelante, atrás, para que lo veáis, lo voy a sacar aquí un poquito, ¿vale? Apoyáis bien las piernas, bien flexión, codos encajaditos. Si hacéis esto, vais a cargar muchísimo los hombros. Entonces, que jueguen las piernas, que lo hagan las piernas, ¿vale? Ahí,
flexoextensión, masaje transversal a las fibras del piramidal, transversal. Luego, cuando llevemos, ahora mismo llevamos 20 segundos, podéis alargarlo un poquito más, podéis ir más lento, se ve bien la pelotita, ¿verdad? Cómo está ahí, cómo las voy espachurrando. Pues bueno, podéis utilizar, hay gente que me dice, ¿puedo utilizar una bola de golf? Por supuesto. ¿Puedo utilizar un balón de fútbol? Por supuesto. La pelota de tenis a mí me parece que tiene un tamaño que encaja muy bien. Se diseñó en su día para jugar al tenis, pero también para darse masajes en los piramidales. Una vez que hemos terminado con ese minuto, vamos a hacer ahora un movimiento de ida izquierda y derecha, ¿vale? Y ahora ya salimos del sacro y hacemos un masaje longitudinal tremendamente interesante, ¿vale? Estáis prácticamente apoyados sobre la pelota. No estoy haciendo apenas fuerza con los brazos y apenas fuerza con las piernas, ¿vale? Entonces también vais a estar durante un minutito, 2 minutitos, ¿de acuerdo? ¿Todo esto se podría sustituir con la pistola de masaje? Sí, pero no todo el mundo tiene una pistola de masaje en casa y sí todo el mundo tiene, pues, una pelota de tenis por casa, ¿vale? Saliendo del sacro, ahí estoy en mi sacro, me voy hasta el trocánter. Saliendo del sacro, me voy hasta el trocante, ¿vale? Y eso es, pues vais recolocando, como veis yo voy dando saltitos, pues vais recolocando, vais incluso rotando aquí, haciendo así, rotando aquí, saliendo así, ¿vale? El siguiente ejercicio que vamos a hacer es un circulito. Ya hemos hecho movimientos adelante y atrás, hemos hecho movimientos de izquierda a derecha que son longitudinales y ahora vamos a hacer unos circulitos izquierda a derecha para que nos va a ayudar ahora a localizar el punto más doloroso para hacer el último ejercicio que nos va a venir muy bien. Localizamos sacro, vamos a la mitad del vientre muscular, nos sentamos sobre la pelota y mirar. Mueve tu cucum, mueve tu cucum. ¿Os acordáis de esa canción? Tienes que ir haciendo circulitos pequeños, no tienen que ser muy grandes, pequeños, eso es. Vais ahí moviendo, y uff, ahí cómo me duele. Ahí sí, ahí tengo el dolor. Bien, pues ese punto de dolor, lo que vamos a hacer es trabajarlo de la siguiente manera. Os vais a tumbar, vais a elegir el punto de más dolor después de hacer estos 3 minutos de masaje. Ahí. Vais a hacer un poquito de bombeo, adelante y atrás. Sí, es ahí donde me duele. Vais a flexionar, vais a hacer apertura, cierre, durante 15-20 segundos. Estamos haciendo un efecto aprieto, aprieto, aprieto. Y cuando llevo la pierna al hombro, aprieto, aprieto, ahí más, ahí más, ahí menos. Estamos haciendo el efecto que haría un terapeuta, un masaje sobre la zona suave. No os hagáis daño, hacerlo despacio, que viene muy bien, que estamos bombeando, que le viene muy bien, tanto músculo estirado como músculo contraído. Entonces podéis hacer este ejercicio de empuje en el punto más doloroso. Cuando hayáis ya hecho todo esto, tenéis que buscar la posición de la pierna donde más dolor notéis. Mira, a mí sería en esa posición. Sería, fijaros, flexiono un poquito, ahí es donde más me duele, ahí ya deja de dolerme, sería aquí. Hacia adentro me duele menos, hacia afuera, ahí es donde más me duele. Y aquí nos vamos a quedar haciendo una respiración lenta. Aire por la nariz, 3-4 segundos. Exhalación. Suave y relajada. ¿Durante cuánto? Durante al menos 90 segundos. ¿Veis la pelotita aquí, verdad? ¿Sí se ve? Sí, pum, ahí está. Clavado directamente en el vientre muscular. ¿Para qué? Para que haga un efecto de relajación. Cogemos aire por la nariz, exhalamos, suave, las manos relajadas a ambos lados, la pierna se queda en su sitio y el dolor que estaba en un 8, llega un momento en que solo sientes presión. Perfecto. Hemos realizado una técnica de punto gatillo que nos ha venido tremendamente bien y que nos ha relajado el músculo piramidal, el músculo diana, el músculo que está irritando la raíz nerviosa. Hay gente que hace estas técnicas y dice,
Víctor, me sigue doliendo. Bueno, es que el nervio cuando se irrita tarda un poco en desirritarse, por decirlo de alguna manera. No quitas el dolor del piramidal e inmediatamente todo está bien. No, porque el nervio es una estructura que cuando se enfada, se enfada. Un músculo viene con una contractura, como me vienen cientos de pacientes a la semana a las consultas que tenemos, les pegas una paliza, y el músculo hace y se va para abajo y deja de doler. Un nervio cuando se enfada está enfadado mucho más tiempo, porque es una estructura, creo que un poco más sensible y compleja, ¿vale? Así que darle tiempo y darle cariño. Bueno, ahora tenemos mi top 3 estiramientos del piramidal. Esto sí que merece la pena echarle un buen vistazo, porque vamos a hacer durante 3 minutos unos ejercicios que nos van a venir muy bien. Primer ejercicio que vamos a hacer es mi top 3, el más sencillo de todos. Vamos a tumbarnos boca arriba para estirar el piramidal izquierdo, flexionamos la pierna derecha, pasamos nuestro tobillo izquierdo sobre nuestra rodilla derecha y cogeremos nuestra rodilla derecha. Esto es un estiramiento que lo tendremos que hacer al menos 2 series yo te diría 2 series de 40 segundos. Vamos a hacer 2 series de 25 segundos describiendo bien la posición para que nadie se aburra, pueda verlo bien, incluso el que esté estirando pues no le cueste mucho, ¿vale? Una vez que llevamos 25 segundos en esta posición, lo que vamos a hacer es dejar caer muy suave la pierna, desrotarla despacito y caer. Volvemos a hacerlo. Flexionamos rodilla derecha para estirar el piramidal izquierdo con el glúteo, pasamos el tobillo izquierdo a la rodilla derecha y cogemos nuestra pierna. Si no llegas mucho, puedes cogerlo por detrás de la pierna. Si llegas bien, tienes que coger por detrás, por encima de la rodilla. Y otros 25 segundos. El que esté haciendo esto y esté en sus últimas fases o estadios de su síndrome del piramidal, con su falsa ciática asociada, puede jugar a hacer un poquito de torque, empujando y generando más estiramiento si cabe. Con este brazo tiro, con este hago rotación, ¿vale? Y voy encontrando el punto de más estiramiento, y si no, pues te quedas aquí, otra tanda de entre 25 y 40 segundos. ¿Por qué entre 25 y 40 segundos? Porque menos de 25 segundos el cuerpo no se entera, así que más de 20 siempre. Yo me iría a 40. Este es el más sencillito, el que hace todo el mundo y al que todo el mundo le va muy bien. El siguiente ejercicio lo podemos hacer en una mesa o en una silla alta, como el que dice. Yo me voy a levantar. ¿Y en qué consiste? Vamos a poner nuestra pierna afectada encima, vamos a ponerla justamente paralela a lo que es la mesa, a lo que es la silla. Esto es intensidad, si tenemos 3 niveles, el primero era intensidad 1, nivel 1, este va a ser nivel 2, 2, y el otro va a ser intensidad 3, que bueno, que el que lo hace pues va a ver los resultados. Una vez que estamos aquí, tenemos que bajar levemente el torso hacia adelante, viendo cómo vais a ver que la cadena posterior de la pierna izquierda una barbaridad, todo lo que es el glúteo. Si queréis podéis apoyar antebrazos y dejaros caer. Ahora lo voy a repetir, la primera toma la vamos a hacer desde aquí y luego os voy a dar la espalda y me voy a poner un poquito en diagonal para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, como veis, mi pierna por aquí debajo y la otra pierna está totalmente perpendicular a la camilla y se trata de apoyar los codos, incluso meter la cabecita mirando la pierna. Esto hace que toda la columna estire y haga que haya más tensión en la zona, en la región glútea, ¿vale? Os lo voy a mostrar ahora por la zona de atrás, cuando ya llevamos esos 20 segundos, vamos a parar y vamos a hacer otros 20 segundos por aquí delante. Ojo con hacer esto y hacerse daño, esto hay que hacerlo despacito y tranquilo. Para que lo veáis, pongo pierna, estamos estirando piramidal, ya se está estirando el piramidal que sale de la lámina sacra al trocánter, y nos dejamos caer hacia atrás, haciendo que nuestro sacro nos acompañe en el movimiento y hagamos ese estiramiento. Fijaros, qué pedazo de estiramiento que vamos a hacer durante 20 segunditos, que nos va a venir tremendamente bien. Quien se atreva con esto, despacito, por favor, porque es, como digo, demandante. Es un ejercicio, mi top 3, yo suelo estirar con este y con el anterior.
El siguiente que os voy a mostrar es para valientes. Entonces, yo os lo muestro y vosotros me decís, bueno, pues quién lo hace y cómo lo hace, porque es, como digo yo, requiere un poco de flexibilidad y requiere un poco de las últimas fases ya del estadio de ese síndrome del piramidal. Nos ponemos a cuadrupedia y en esta posición lo que vamos a sacar es la pierna que está afectada, por ejemplo, la izquierda, la de que está aquí, vamos a llevarla por delante y la vamos a poner totalmente, como veis, paralela a la camilla. Una vez que estamos en esta posición, habéis visto que estoy como sentado en mi glúteo, lo que vamos a hacer es echarnos hacia adelante y dejar caer la pierna. Mirad dónde está mi pierna. Tenéis que tener buena flexibilidad. Y esto, en los últimos estadios, para que no vuelva a haber un síndrome del piramidal, viene muy bien. En esta posición estaríamos otros 40 segundos. Posición difícil, posición de nivel, pero entiendo que aquí hay gente de distintos niveles y hay que enseñar, pues, distintos niveles. Lo voy a practicar con la otra pierna, aunque mi pierna derecha está bastante más acortada que la izquierda, y vamos a ver qué sale, porque esta no la había visto yo cómo hacerla con esta pierna. Bueno, por ahora va bien. Vamos, como veis, anticipando la pierna hacia adelante, me siento en mi glúteo, y ahora es cuando despego mi rodilla, me dejo caer hacia adelante, y oye, mira, pues ni tan mal. ¿Veis la pedazo de flexión que se está produciendo con una rotación externa? Sí que es cierto que el piramidal es un rotador externo, pero aquí le estamos metiendo muchísima flexión y estiramiento de glúteo, creerme. Viene muy bien en últimos estadios este estiramiento que haríamos durante 40 segundos. Bueno, llegando a este punto en el que hemos estirado, mucha gente me pregunta, oye, Víctor, ¿y esas tiras de colores que te pones de vez en cuando, se puede hacer un kinesiotape? ¿Se puede hacer kinesiotaping? ¿Se puede hacer un vendaje? Sí, se puede hacer un vendaje, os lo he preparado, con unas benditas de estas de colores que se adaptan muy bien a lo que es el tejido. Lo que podemos hacer es practicar un vendaje muy sencillo. Os voy a enseñar dónde lo anclo y cómo os lo pondréis vosotros en casa. Lo que tenemos que medir, básicamente, es desde donde tenemos el sacro, que esta es la escama del sacro, entonces vamos a coger aquí, hasta el trocánter, que es este hueso que amanece por aquí. Ya os he dicho, podéis jugar un poquito con la pierna de izquierda a derecha y vais a notar como una bola. Y vais a medir desde el trocánter hasta el sacro, ¿vale? Entonces vamos a hacer una adaptación, vamos a cortar la parte del ancla, que la vamos a pegar al sacro, ¿vale? Vamos a coger el ancla y la vamos a pegar en el sacro. A ver, porque hacerse los vendajes a uno mismo es complicado. Yo, para hacer esto, cojo un poquito de flexión, toco donde está el sacro, ¿vale? Lo pongo aquí y ya sé que estoy en mi sacro. Mirad, aquí lo he dejado, ahí. Para continuar con el vendaje, yo os recomiendo lo siguiente. Os tumbáis. Una vez tumbaditos, flexionáis la pierna, dejáis caer vuestra pierna por fuera, y aquí tendréis que ir con las tiras hacia vuestro trocánter. Yo me voy a dejar caer mucho para que lo intentéis ver bien. Entonces, saliendo de esa primera tira, hay que cortarlo en V, como habéis visto, ¿vale? Cogemos, le damos tensión, este es mi trocánter, le damos tensión, 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 venimos por arriba y nos vamos hacia el trocánter. Perfecto, primera tira. Siguiente tira, le damos tensión, que no se arrugue mucho, y venimos hacia el trocánter. Eso es. Fijaros el vendaje que me he realizado, ¿de acuerdo? Que nos viene tremendamente bien para hacer un acortamiento del músculo piramidal, saliendo del sacro y llegando al trocánter. Este vendaje se hace ancla sin tensión, flexionamos, damos un poquito de ADD para que se estire el piramidal, se ponen las anclas, se quita la tensión y se pegan las anclas, que yo he pegado las anclas con tensión. Bueno,
no ha sido puramente estricto el vendaje, pero mirad qué vendaje más sencillo para vuestro dolor de síndrome del piramidal, que os va a ayudar mucho. Estos vendajes se pueden llegar de 5 a 7 días, de 5, 7, incluso 10 días, aguantan el sudor, la ducha, aguantan todo. Mientras no lo frotes, los vendajes estos se van a quedar ahí porque son una auténtica maravilla. Esto te puedes ir incluso a hacer deporte, que aguanta la compresión, la movilidad, todo, lo aguanta absolutamente todo, ¿vale? Se queda muy bien pegado y muy bien adherido. Esto te lo puedes hacer tú en casa, o puedes ir, te puedes venir a verme, o a tu fisio, y que te lo haga también, ¿vale? Yo os estoy dando las herramientas para estar en casa y hacerlo vosotros solos. Una posición antiálgica, como noveno consejo. Una posición en la que debería de desaparecer el dolor. Debería, os la tengo que explicar. Las posiciones antiálgicas cuando hay un problema muscular es acortar el músculo, ponerte en una posición donde no te duela. Hay veces que hay que modificarlas, ¿vale? Pues un poquito más aquí, un poquito más allá, pero acortando el músculo debería de ir bien. Entonces, te explico dos posiciones. Una, ponemos una toalla a la altura de la rodilla, inmediatamente te pones a 4 paticas, a la altura de la rodilla, esto podría crecer todo lo que quieras hacia arriba, siempre que puedas, y nos tumbaríamos, ¿vale? Generando una extensión. ¿Veis que mi pierna no cae? ¿Veis que se ha levantado algo? Llegado a este punto, como esto es un rotador externo, ¿de acuerdo? Deberíamos llevar nuestro talón hacia adentro. Eso sería una posición antiálgica. Extensión y rotación externa. Si queréis, podéis también hacer un ejercicio que no lleva la toalla y consiste en me tumbo boca arriba, pongo las manos en mi frente, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es recuperar la pierna hasta aquí, llegado al pliegue glúteo. Eso debería de hacer un acortamiento de la musculatura piramidal, también muy interesante. Pero aquí estamos metiendo, como digo yo, un poquito de componente de flexión y de ABD, cuando el piramidal realmente lo que hace es extensión y rotación externa. Entonces, este movimiento es complicado, como veis, cae la pierna hacia adentro. Este como mi movimiento es mucho más sencillo. Espero que quede claro, dejo caer así un poquito la pierna para que lo veáis, pero son posiciones en las que si estás frito de dolor, puedes probar a hacerlas para respirar un poco y quitarte el dolor durante un tiempo y hacer que el músculo deje de dar esa señal nerviosa, tú dejes de estar tan enfadado y te venga bien, ¿vale? Posición antiálgica para el piramidal. Como último consejo que te voy a dar, y tremendamente importante, es el siguiente. Acude a un buen fisioterapeuta. Mucha gente que me viene a la clínica con síndrome del piramidal, me viene con un síndrome del piramidal de semanas, que son tremendamente complicados de tratar. En el momento que tengas estos síntomas que hemos descrito, que te voy a explicar, ahora dentro de un ratito te explico otros cuantos síntomas más, lo que quiero es que hagas es que acudas a tu fisio. Una sesión online con nosotros encantados, pero acude a tu fisio. Ese es mi último truco que te doy. ¿Para qué? Para quitar el síndrome del piramidal. Así que, pollo, si tienes síndrome del piramidal, espero que hayas hecho y que hagas estos ejercicios y que te vayan muy bien. Como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Y ahora vamos a ver comentarios, preguntas, os voy a poner síntomas, causas, os voy a dar vídeos de apoyos con más ejercicios. Videoapoyos os voy a dar. Venga, seguidme que seguimos con el cachondeo. Bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí, Bueno, chicos, espero que os haya gustado este directo, la verdad es que es tremendamente directo. Esto no ha terminado, ahora os voy a explicar cosas muy interesantes y como os estaba diciendo antes, joder, macho, qué sencillo decir que es el músculo piramidal el que nos está dando problemas. Bueno, mirad esto un segundito, mirad. Este músculo es el piramidal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros si meto una capa muscular más. Vale, este está a puntito de tocar ya y como se ponga tonto en su inserción, todo lo que es el músculo cuadrado femoral
puede darnos un síndrome del piramidal sin ser síndrome del piramidal. Si metemos otra capa muscular, fijaros qué preciosidad hay aquí, fijaros. Este es el músculo obturador interno. El músculo obturador interno, si se enfada al pasar por aquí, toca directamente, ¿no lo veis? Prácticamente toca lo que es el nervio ciático. Metámosle otra capa. Venga, ¿en dónde reposa ese nervio ciático? Pues también, si se enfada todo lo que es el músculo gemelo superior, pues la liamos. Y ya por último, si se enfada este piramidal, que lo veis aquí grandote, pues normal que haya estas problemáticas, ¿verdad? La compresión del nervio ciático, muchas veces las causas de esta compresión es debido a una inflamación del músculo. Este músculo se puede tanto estirar como directamente, ¿de acuerdo?, en un estiramiento todo el rato y hace una presión aquí como por una contracción continua. Tener una contracción continua hace que esto se irrite y nos baje el dolor por toda la pierna. Así que hacer un buen diagnóstico, ir a un buen fisioterapeuta y mirar bien, porque muchas veces es más complicado de lo que parece, lo que está pasando y lo que no está pasando. Las mujeres, por desgracia, tienen más síndrome del piramidal que los hombres porque la complexión de la rodilla, de la cadera es distinta y este músculo suele estar más estirado y más irritado, más hipertónico, ¿vale? ¿Qué más cositas? Pues las posturas incorrectas también nos dan estos problemas. Sobrecargas musculares debido a actividades que implican movimientos repetitivos de pádel, de tenis. La semana pasada tuve un paciente en el que me comentaba que tenía un problema después de haber pasado mucho tiempo sentado. Bueno, cuando pasas mucho tiempo sentado, pues el índice de toda la energía de apoyo viene sobre el isquión, sobre esta parte de aquí, y normal que esto, pues si encima cruzas las piernas, pues acabe eso como el rosario de la aurora. El estrés físico, pero también el emocional crónico, cuando estás con mucho estrés, mucho tiempo, contribuyes a que haya un desarrollo de inflamación muscular y sensibilidad nerviosa. Mucho ojo con el estrés crónico y con los problemas de estar todo el día ahí, porque hace que los músculos fallen y que la sensibilidad nerviosa se dispare. Y luego enfermedades subyacentes como la artritis, la espondilolisis lumbar, todo lo que puede afectar las estructuras, ya que gobierna la función de la pelvis y la columna pues empieza a moverse mal, se exacerban todos los síntomas del síndrome del piramidal. Esas son causas sencillas, causas que todos, de andar por casa, las que podemos mirar todos. Vamos a saludar aquí a la gente del chat con mucho cariño antes de comentaros un poco síntomas en general. Tenemos aquí a Lisa Gutiérrez, buenas tardes desde Argentina. ¡Hey! ¿Qué tal? Claro que sí, un abrazo. Empiezan aquí a saludarse el corrillo que les encanta, Ninoska, está por aquí Elisa y toda la tropa mayor. Ernesto, hoy estoy dolorido. El problema de base son las hernias discales. Claro, las hernias discales estamos hablando ya de problemas que se meten, como te digo, detrás de lo que son, en lo que es la estructura de las hernias, donde están las vértebras, como veis aquí. Claro, y por aquí sale el disco, toca las raíces nerviosas y crea un efecto de dolor, ya no solo en la pierna por aquí, sino que te crea un efecto de dolor por todo el recorrido del nervio ciático. Entonces, mucho ánimo. Estos ejercicios también vienen bien, solo que no están exactamente diseñados. Te faltaría añadir la neurodinamia. Vale, nos dice por aquí también RSB, buenas. Soy fan tuyo y yo tuyo también, claro que sí. Bueno, pues bienvenido. Ninoska, excelente. Moisés, wow, tremendo dolor. Bueno, ánimo y hacer los ejercicios, porque creerme que es un antes y un después. Si os ponéis a hacer los ejercicios y los hacéis bien, vais a dejar de tener dolor. ¿Dolor dónde? Pues como siempre os pongo, dolor por aquí, 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 por aquí. Esos son los dolores que tenemos cuando tenemos una ciática. Como podéis ver aquí en la imagen, bajan por toda la pierna, se nos meten ahí en toda la zona glútea, ¿vale? Aquí en el glúteo, y bueno, pues al final todo esto repercute y es por donde el tramo del dolor viene, ¿eh? Si se te pone un dolor más anterior, pues ya serán cosas que van asociadas al síndrome piramidal, pero no es un síndrome piramidal
como tal. Más cositas que tenemos por aquí. Tenemos a RSB. Buenas tardes. Soy técnico en quiromasaje. Pues un saludo, compañero. A veces tengo lumbociática y esto es una semana sin poder andar. Efectivamente, ¿se puede prevenir? Claro, sí, se puede prevenir. Yo te diría que los ejercicios de core, los ejercicios que hacemos para fomentar toda la musculatura del core, ¿de acuerdo? Músculos abdominales, músculo abdominal, músculo oblicuo, vamos a cargar aquí, a clear el oblicuo, y luego el transverso, que lo vamos a ver por aquí, vamos a ver si lo podemos ocultar, lo ocultamos, y aquí nos viene el señor transverso, tonificando estos tres músculos iría muy bien, por supuestísimo, luego, ya sabes, todos los músculos iliocostales, el longuísimo, el cuadrado lumbar, toda esta musculatura que estoy marcando aquí, hay que trabajarla para que todo esté bien andamiado y no haya problemas de, bueno, pues de como los que tú estás sufriendo, Por supuesto, un glúteo mayor fuerte, un glúteo mediano fuerte, un piramidal fuerte, un isquio compensado y un cuádriceps compensado. Como siempre, siempre todo hay que equilibrarlo. Claudia Gross, buenas tardes, Víctor. Pues bien, quiero esa pistola. Bueno, Claudia, pues ya sabes, esas pistolas se pueden conseguir en muchos sitios. Te animo a que te hagas con una de ellas porque son tremendamente útiles y bueno, pues te ayudan, te hacen salir de más de un problema, ¿no? Y es muy interesante tener una a mano. Es tan terrible el dolor de la ciática. El año pasado y anterior he sufrido muchísimo. Sí, Claudia, son un rollo. Yo ya te digo, trato muchas ciáticas. ¿Con qué? Con diatermia, con bomba diamagnética, con estiramientos, con masaje, con punción seca, con ondas de choque también he dado en algún piramidal que no quería ir hacia adelante. Entonces, hay muchos tratamientos, muy buenos terapeutas que os aconsejo que veáis y que os pongáis en sus manos. Claro que sí, como mínimo estos ejercicios que te he dado para aliviar tu ciática por síndrome del piramidal, es fundamental. María de los Ángeles Hernán nos dice, hola Víctor, buenas tardes, saludos y buenas tardes Claudia. Pues hola. Os voy a enseñar aquí ahora unos... tengo puesto... En nuestra web, ya sabéis que nuestra web es fisiolution.com, aquí está, ¿de acuerdo? Os la dejo a todos con mucho cariño, ¿vale? Carmelo, son nuestros números, ¿vale? Donde vais a poder meteros en el buscador, aquí arriba, ¿de acuerdo? Donde he señalado por aquí arriba. Y con la sencilla búsqueda de piramidal, no tenéis que poner ni síndrome, te vienen unas noticias muy interesantes. ¿Tienes dolor en el piramidal? Haz esto ya. 5 trucos para eliminar el síndrome del piramidal. ¿Cómo eliminar el dolor del piramidal? ¿Sabías esto del músculo piramidal? Os van a explicar todas las noticias diferentes maneras, trucos, diagnósticos, cosas que os van a venir, como os explicaba antes, por dónde pasa el piramidal en el dibujo, vídeos que ya tenemos donde enseñamos y explicamos por dónde viene, por dónde no viene, qué se hace, qué viene bien, qué no viene bien, cómo testamos entre una ciática y un piramidal, los síntomas que nos dan, como he dicho, os lo iba a decir, ¿no? Los síntomas son, pues básicamente cuando tenemos ese problema, dolor en la región glútea, sensación de ardor, pinchazos, dificultad al caminar, moverse, duele al moverse, duele al estar mucho tiempo sentado, duele al estar mucho tiempo de pie, genera una debilidad de toda la pierna y una dificultad para flexionar y girar la cadera muy grande. Otro vídeo que tenemos aquí que explicamos que la gente que se sienta con las piernas cruzadas suele tener mucho problema de síndrome del piramidal o acortamiento glúteo y hay que evitarlo. Y un par de tests que tengo aquí que son muy interesantes que podéis realizar vosotros en casa, además de que os los he explicado. Hay unos tests que son muy sencillos, el test de FIRE, de PACE, de Betty, de Freiberg, no sé si lo digo bien, Freiberg, pero bueno, que podéis hacer vosotros. Toda esta información es oro, chicos, oro. Miraros qué estiramiento para testar, estiramiento del piramidal, muy importante, la posición del glúteo medio que os he descrito antes y que hay que trabajar, y por último una neurodinamia, pues también os puede venir muy bien. Aquí también os digo y realizamos cómo localizar tranquilamente ese piramidal y cómo podemos hacer los ejercicios, ejercicio que os recomiendo hacer con pelotas siempre que tengáis esa problemática del síndrome de piramidal. Y así varias noticias que os voy a dejar, estos enlaces de interés que me gusta dejaros aquí, cortarlos y pegarlos para que os metáis todos vosotros y que echéis un
y cuando vosotros veáis, pues los veis y podéis tener toda la información ahí en vuestra mano. Bueno, más comentarios que tenemos ahora aquí. Tenemos a María de Los Ángeles, que nos dice buenas y se saludan. También buenas tardes, nos dice Claudia. RBS también nos se saluda. En extensión no, vale, aquí no sé qué quieres decir, SRSB, pero bueno, a ver si vamos a verlo un poco más por delante. Por lo general, dice Claudia Gross, el dolor de la pierna izquierda, gracias a Dios, hace varios meses que es el ciático que está tranquilo. El sobrepeso no favorece, ¿no? No, claro, estamos hablando de que el sobrepeso hace que la propia cadera sufra, se abra, sienta fuerzas vectoriales de peso y que estas caderitas vayan abiertas, esto se acorte y empecemos a tener problemas. Entonces el sobrepeso para nada nos viene bien en un síndrome piramidal o directamente, como hablamos, en un problema de todo lo que es una hernia. Entonces hay que tener cuidado con el sobrepeso, hay que comer bien, alimentarse bien y sobre todo hacer ejercicio. El que tiene sobrepeso puede hacer gimnasia en piscina, como digo yo, que viene tremendamente bien y así ese peso no se trabaja y calóricamente puede hacer mucha movilidad y puede venir muy bien. Así que os animo a todos los que tenéis sobrepeso a hacer control nutricional, trabajo en piscina y trabajo en suelo, que se pueden hacer muchas cosas y se baja de peso muy fácilmente, pero si se entiende qué se tiene que hacer, que muchas veces no os dejáis asesorar y eso es un problema. Cuanto más carga, peor, supongo, por supuesto, RSB, sí, cuanto más carga dinámica tenga el cuerpo en los movimientos, pues más irrita, más contractura, más degenera, más desgasta, ¿no? A mí me dio en el lado derecho, dice Claudia. Bueno, os he comentado antes que puede dar en las dos piernas, es bastante extraño tener un síndrome piramidal en las dos piernas, pero si tenéis en las dos piernas, lo que podéis hacer es trabajar las dos piernas. En un principio, si solo es en una, pues a por ello. A por ello, aquí lo tenemos, síndrome del piramidal con el dolorcito por donde se mueve todo. Más comentarios. El piramidal se tensa en modo de defensa. Sí, por supuesto, se tensa en modo de defensa, pero puede enfadarse, puede irritar tanto en contracción y que se hipertrofie y que esté muy grande en tono y por eso siempre esté dando problemas, como por estiramiento. A veces se crea un estiramiento, se crea una hiperlordosis, el sacro se va hacia arriba, se genera aquí un estiramiento muy grande de este músculo y se impacta directamente con la raíz nerviosa, dando problemas, como os he señalado, por toda la pierna. Entonces todo esto hay que entenderlo, hay que comprenderlo y es a veces diagnósticos diferenciales de por qué acabamos con el síndrome del piramidal, por A o por B. Sí, es un síndrome del piramidal, pero ¿qué lo está dando, no? Ninosca, se saludan, tenemos aquí a Marciela, buen día, gracias por tus ejercicios, bendiciones desde Tehuacán, Puebla, México. Pues México lindo, un besito, se queda guardado. Por supuesto, todos nuestros vídeos se quedan guardados y los que nos gustan mucho los reeditamos y los volvemos a subir para que los tengáis bonitos, limpio de paja y polvo, como se dice, para que tengáis vuestros ejercicios del síndrome del piramidal. Sí, por supuesto, se queda todo grabado. Más cositas que tenemos por aquí. Claudia sigue saludando, María sigue saludando y Marciela dice gracias. Pues gracias a ti por vernos, por supuesto. Silviana Teira nos da muchas gracias, lo estoy haciendo. Hazlo despacito, hazlo sin dolor, date cariño, no agredas a tu cuerpo. Ves despacito, suave. Haz, como dice el pollo, suave, sin hacerse daño. Hay tiempo para meter diferentes intensidades de ejercicios. Vamos a hacerlo despacito y luego vamos a ir de menos a más, como el que dice. Más noticias que tengo por aquí, chicos. Pues aquí tenemos otros vídeos que os pueden venir tremendamente bien, que os lo voy a dejar aquí, donde hablamos del síndrome del piramidal y cómo podemos hacer masajes otra vez con la pelota, con la pistola, aplicar calor y ejercicios muy suaves y muy tranquilos en estadio número 1, en el que veis, aquí hay una variante sin subir la rodilla, que cogemos nuestra piernecita y tiramos hacia nosotros. Aquí también tenemos viendo a Eva realizando un ejercicio donde hay mucha tensión, pero bueno, son tremendamente interesantes. Musculatura, como podemos ver aquí, del glúteo mayor, glúteo medio y toda la configuración de dónde viene a dónde viene para que comprendáis bien la anatomía de lo que os está pasando, que es muy importante soltar también a veces glúteo medio,
donde decimos que los automasajes vienen genial. Así que, por favor, echar un vistazo a estos enlaces que os pongo de interés, porque son una auténtica pasada. Como digo, ojalá yo hubiese tenido una patología de estas características y me hubiesen dado esta buena información. Más cositas que tenemos aquí, son increíbles, dice Claudia Gross, son increíbles. Aquí tengo la pelota de tenis, con mucho despacio, adáptate a ella y dale caña. Para unirse hay que... para unirse, no, Marciela, no hay que abonar ningún tipo de dinero para unirte y suscribirte. Si quieres apoyar, tenemos suscriptores que nos quieren dar todo su cariño y además nos hacen una pequeña aportación mensual en la que nos ayudan a poder seguir haciendo estos directos. Entonces tenemos cientos de seguidores que nos dan una pequeña cuantía, uniéndose como miembros. Entonces, Marciela, si te decides por apoyarnos directamente, hay 4 escalones en los que pueden ser pues, desde 2 euros al mes a 10, a 15, incluso a 40 euros, en la que puedes tener sesiones de fisioterapia directamente online conmigo. Así que, ya que lo has sacado, lo vamos a poner por aquí como si queréis uniros a alguno, ¿de acuerdo? Invita a unirse a la gente, a miembros ejecutivos. Vale, vamos a coger este enlace, lo vamos a poner por aquí y al que le apetezca apoyar directamente el proyecto, pues se mete ahí y se une y bueno, pues a nosotros nos viene tremendamente bien. Que no lo decimos mucho porque sí que está implícito, está ahí y todo el mundo que nos dé el apoyo, pues estupendamente. La moneda del país se convierte automáticamente en dólares, seguramente, como dice Claudia Gross, que lo sabe perfectamente. Y bueno, pues básicamente seguimos hablando aquí de Gabriel González. Excelentes tus ejercicios, a mí me está funcionando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gabriel González, por vernos y por entender que esta patología, ¿de acuerdo?, es tremendamente complicada a veces y que hay que hacer muchas cosas para que ese nervio, como estáis viendo, por donde discurre, deje de doler y entender bien qué está pasando en esta pelvis. Porque muchas veces, como os digo, es un problema sacro o es un problema de todo lo que es el ilion, todo lo que es la cadera o directamente el fémur está rotado hacia adelante, ¿de acuerdo? Y hace que haya mucho tiraje en la musculatura y genere pues una extensión continua generando unos problemas impresionantes. Pero todos estos ejercicios que os he dado, ya sea A, B, Z o X el problema, seguramente os mitiguen y os ayuden en esta primera fase. Más cositas, Gabriel González nos ha dicho que estupendo, Claudia Gross dice que fantástico, gracias, estoy en estos momentos sufriendo el malestar de la ciática. Tania, un buen diagnóstico y ejercicios diarios, vas a poder compensar tu dolor, vas a poder encontrarte mejor, muchísimo ánimo, ¿vale? También, como me habéis preguntado y ha salido el tema, os voy a poner por aquí algo tan sencillo como cómo tener una sesión de fisioterapia online con nosotros. Y es si os metéis en la página de Fisiolution y os vais directamente a servicios, lo que vais a poder conseguir es el enlace de servicios online. Le vais a poder dar a este servicio y aquí pues podéis solicitar una sesión con alguien de nuestro equipo de fisioterapia online en la que vamos a poder diseñar ejercicios y atenderos pues bueno, en cada patología que tengáis exclusivamente. Lo dejo ahí, lo pongo como enlace de interés por si alguien lo necesita, que hay veces que no tenéis la posibilidad de ir a un fisioterapeuta o directamente a un fisioterapeuta de confianza. Más cositas que tenemos por aquí. Tania nos decía que tenía, bueno, el problema de ciática y es que es muy importante hacer o saber hacer algo, ¿no? Realmente un pedazo de estiramiento, dice Claudia. Sí, los estiramientos que hemos hecho antes, sobre todo el fase 2 y fase 3, son muy complicados y mucha tensión. ¿Puedo hacer los ejercicios con crisis? Tania, es muy buena pregunta, te voy a dar un pollo punto. Tu cuerpo limita lo que puedes hacer y lo que no. Si tú tienes un dolor de un 7/10 y cuando haces un ejercicio sube a un 8 o un 9, no puedes hacer ese ejercicio. Sin embargo, si se mantiene ese dolor y va a un 6, bueno, pues bien, notas alivio, notas mejoría. No puede doler más ni durante, ni antes, ni durante, ni después, como digo yo. Entonces, a lo mejor el primer día estás muy mal, aplicas hielo, al siguiente día aplicas calor, empiezas a hacer los ejercicios buenamente como puedas y eso te va a dar un pie a poder hacer esa terapia suavecita, intentar identificar qué te duele y cómo te duele
y ponerle nombre y apellido para hacer la mejor ejercicio terapéutico con estiramientos y masaje de tu problema, porque si tu problema viene de las hernias, no va a responder igual que si viene de un síndrome piramidal. Así que poquito a poco, con crisis se puede hacer, pero sin hacerse daño, por favor. Seguimos dando gracias. María dice gracias, los mensajes con pelotita de tenis son excelentes, dice Claudia. Sí, la verdad es que es muy buena herramienta, que tenemos todos por casa una pelota de tenis y es muy buena herramienta, os lo recomiendo, chicos. Puede ser para glúteo, puede ser para isquio, puede ser para la fascia del pie, puede ser para la espalda, para las dorsales, para las cervicales, puedes darte masaje en todos los lados. La crisis de la ciática es terrible. Gracias, nos dice Claudia Gross. Un besito, Claudia, muchas gracias y espero que te ayude y que te vaya bien. Tenemos aquí a Sandra, que nos hace una pregunta. Si el síndrome no cede a pesar de la fisioterapia o los medicamentos, ¿es posible que termine en cirugía? Vale, mira, te tenía aquí algo preparado. Es estudios que he recopilado en el que dicen síndrome del músculo piramidal y tratamiento, ¿de acuerdo? Hacen 14 casos, una página del Sevier, un sitio donde cuelgan estudios muy importantes y te explica un poco qué hacen, qué no hacen. Los voy a poner como un enlace de interés. Podéis estudiar vuestro problema, saber qué hay, pero sobre todo eso que tú me has preguntado viene en este estudio que nos habla de las causas anatómicas por compresión del nervio ciático y de la pelvis. Básicamente, si tu nervio ciático tiene este problema, hay distintas configuraciones, ¿vale? Anatómicamente. En la primera podemos ver cómo el ciático pasa por debajo del piramidal, en la segunda, tipo 2, como una rama del ciático pasa por la mitad del piramidal, el piramidal cuando se enfada, pues imaginaros. Tipo 3, por debajo y por arriba, cada vez que tenga tensión o contracción, esta rama de aquí arriba tiene que sufrir mucho. Tipo 4, que está entre medias, esto ya sí que tiene que ser horroroso. Tipo 5, por arriba y por el medio, también horroroso. O tipo 6, por encima, como estáis viendo aquí, no sabía que se podía hacer grande, y yo aquí señalándolo. Tipo 6, que esto ya sí que ya cuando coge tono te quieres morir y quieres ponerle una estampita. Entonces, aquí sí que se hacen cirugías, pero muchas veces con inyectar un Botox, ¿de acuerdo? Con inyectar Botox, con hacer, veis aquí por donde pasa anatómicamente los músculos, con hacer una inhibición de esa musculatura con toxina botulímica o con directamente hacer un ejercicio continuado y bien estudiado de por qué está fallando la estructura, no hay que acabar en cirugía. Raramente se hacen cirugías del síndrome del piramidal porque no creo que sean muy concluyentes. Bajo mi experiencia no he visto ni a un solo paciente que le hayan hecho una cirugía, sí un tratamiento directamente en el nervio, que le han quemado una porción de nervio o le han puesto un poco de Botox en lo que es el nervio piramidal para dejar de que comprima y dejar de que trabaje tanto y así deje de irritar. Entonces, muy buena pregunta, Sandra. Un pollo punto para ti. Me ha gustado mucho y seguramente nos haya ayudado a muchos a entender lo que acabamos de decir. Muchas gracias, querido Víctor, nos dice Ninoska, como siempre me quito el sombrero ante ti, que siempre estás en los directos. Un saludo desde Huesca, Teresa TG, hombre, Huesca, muy bien, buenas montañas tenéis ahí, claro que sí. Pues un saludo. Claudia Gross, lo he padecido con estrés crónico y sobrepeso, claro. Eso es un caldo de cultivo tremendo para sufrir de procesos de ciática, procesos del síndrome del piramidal, irritaciones en el glúteo. Bueno, Elena Garay Barea, suave y con cariño, tal cual. Sí, hay que cuidarse, chicos, hay que cuidarse. Ya estamos llegando al final del directo y como os digo, hay que darse cariño, hay que analizar por qué nos duelen las cosas, no volverse loco. Ay, me duele esto, ¿qué hago, qué no hago? No, estúdialo bien, míralo bien, apóyate en estos directos, los haré siempre con muchísimo cariño. Recordar que lo hacemos todos los martes, recordar que tenemos una gran comunidad, que ya que has llegado hasta aquí, suscríbete, mándaselo a un amigo, comparte este enlace, dáselo a la gente que tenga síndrome del piramidal, dolor glúteo, que le van a ir tremendamente bien. Si quieres apoyar directamente el proyecto, pues únete, que te he dejado aquí el enlace de interés en el que te metes directamente y te unes y nos haces, pues bueno, nos haces dioses. ¿Por qué? Porque al final esto hace que nuestro canal vaya cada vez a más y que nosotros podamos, bueno, pues crecer y seguir dándoos mucha calidad de contenido, que es lo que más nos gusta y con lo que disfrutamos. Así que, como decimos una y un millón de veces, hasta la curación y más allá.
Adiós, adiós chicos, adiós, buen día, chao, chao.